de sistemas de información a organizaciones de salud, el cual, pues, la idea es darle una visión desde el punto de vista médico. Yo pues soy médico, como muy bien acaba de decir Rodrigo, pero yo no soy especialista en toda la parte de tecnología, por un lado, pero sí tengo experiencia trabajando y desarrollando también sistemas de salud. Entonces, la idea es que esta charla o el temario que vamos a hablar hoy va a ser comprender qué es salud y enfocarla como un proceso el cual la información es virtual para las tomas de decisiones. Luego vamos a hablar un poquito de la evolución de la salud a medida que tenemos más información. Luego hablamos cuál es la información relevante o cuál es la data relevante que se debe levantar. Pues básicamente lo vamos a ver, el proceso asistencial y todo lo que son las actividades económicas o administrativas. Luego vamos a hablar nuevamente, estos son pinceladas, paneos, papel de las tecnologías de información y comunicación en los avances de los sistemas de información y cómo pasamos el papel hacia la transformación digital para cerrar por último con inteligencia artificial, que unos hablan del futuro, pero ya es presente en la medicina. Entonces vamos a comenzar desde lo básico y de allí los voy a llevar en este paseo hasta entrar en todo lo que son sistemas de información. Entonces, pues partimos de lo básico, que es salud. Entonces fíjense que la Organización Mundial de la Salud, recién formadita en el año 48, dio esta definición, que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. Para nosotros, cuando hablamos salud, lo primero que pensamos es el hospital. Y fíjense que ya eso es una enfermedad. Cuando uno va a un hospital, y vamos a hacer después la analogía, es como ir al taller mecánico. Es cuando uno manda el carro al taller mecánico. Ojalá nosotros siempre lo mandáramos para mantenimiento. Ahora bien, viene el bienestar. ¿Qué es bienestar? Porque eso suena muy grande. Y esta definición la agarré también del trabajo del doctor Rafael Rangel Aldao, la cual me pareció que es la más pertinente, en la cual es el proceso activo de toma de conciencia y decisiones personales ante el ambiente, los retos ambientales, con el propósito de optimizar la calidad de vida, vivir más y mejor y en consecuencia prevenir o superar riesgos a dolencias crónicas. En otras palabras, yo asumo el control de mi salud. Es uno el que genera bienestar y al tener mayor conocimiento, pues tiene la posibilidad de tomar las mejores decisiones posibles. Ahora bien, cuando uno habla de salud, uno tiene que entender que es la interacción de ese individuo, que es el ser humano, con el ambiente. Entonces, fíjense que ese individuo, pues, viene con su carga genética, su condición genética, y también, pues, ese individuo está desarrollado, pues, por un lado, por las emociones o viene dentro de esa estructura, y también con la parte nutricional, específicamente los primeros 5 años de vida. ¿Sabes? De ahí en adelante, pues pueden haber variaciones, pero la que es marcada son los de los primeros 5 años de vida. Y esa interacción con ese individuo tiene que ser con el ambiente, con lo que lo rodea, que a la larga nosotros lo denominamos determinantes sociales en salud, que es el lugar o la manera como ese individuo nace, crece, se desarrolla, interactúa con ese ambiente. Entonces, fíjense que tenemos geografía, la parte cultural es fundamental, económica y política. Entonces, con esa interacción en salud, pues vemos cómo diferentes determinantes van a darnos lo que se llama, por un lado, la carga de enfermedad y mortalidad. Y esto es interesante analizarlo. Fíjense
que los factores genéticos y hereditarios, pues como el cómo venimos, pues cómo estamos seteados, da el 27% de la mortalidad. Y aquí no hay mucho más en este momento que hacer, sino que ya venimos prediseñados y con ese prediseño, pues nos genera en este momento el 27%. Después vienen factores ambientales, que es el 19%. Factores ambientales puede ser terremotos, huracanes, X, pues cosas que pueden ocurrir, volcanes, sequías, etcétera, los cuales generan el 19% de enfermedad. Fíjense los hábitos de vida, nuestra cultura, nuestra manera de comportarnos, etcétera, como pues parte de los determinantes sociales, es el 43% de los casos de enfermedad, mientras que el sistema sanitario, que es lo que todo el mundo se enfoca, solamente el 11%. Entonces, fíjense que realmente uno tiene que trabajar con los factores genéticos y hereditarios que en este momento pues no es mucho lo que podamos hacer. En el futuro ya vamos a ver que va a haber un cambio, y los hábitos de vida. Y entonces fíjense que nosotros estamos hablando de cerca del 70% de la carga de enfermedad con estos dos valores. Pero nosotros le estamos invirtiendo en este momento casi todo el presupuesto le asignamos a salud al sistema sanitario. Entonces, guárdense esos datos para que ustedes vean cómo estamos funcionando ahora. Ahora, en esta lámina, lo que trato de llevarlos es que esa atención en salud tiene varias etapas, y lo que yo quiero en este momento que tomen la analogía, pues muchos ingenieros o los que no son ingenieros, pues que han tenido un carro o han podido tener un carro, a literalmente un carro, ¿ok? En el cual cuando a nosotros nos entregan el carro, nos los entregan con el manual. Y entonces uno empieza a revisar el manual y le dice, usted tiene que cambiar el aceite a tanto tiempo, tiene que hacer el mantenimiento, llevárselo primero al taller a cuál tiempo, etcétera, etcétera, que es lo que nosotros llamaríamos en el nivel de prevención, en el nivel de atención, todo lo que sería promoción y prevención, que pueden ser las inmunizaciones, las evaluaciones de rutina, los estudios preventivos, que en esa analogía del carro es el mantenimiento del cuerpo humano. Luego tenemos otro nivel en la cual tenemos la parte de curación, que básicamente uno lo asocia rápidamente al hospital, que son los diagnósticos, tratamientos y hospitalización. Y luego está otro nivel un poco más arriba, que es que de lo que sale de ese hospital, dependiendo de lo que haya tenido, todo lo que sea restauración, volver a la vida cotidiana, o rehabilitación, tratar de llevarte al nivel que tenías antes si es posible, que es el retornar a la vida habitual. Entonces, fíjense que haciendo esta analogía de mantenimiento, muchos de los carros que llegan al taller es por falta de mantenimiento. Entonces, si bien el carro, cuando uno lo compra, uno lo adquiere, habitualmente tiene el manual para que uno pueda revisar y hacer todos los esquemas. Cuando nosotros nacemos, no sale el manual. Después que sale la placenta, uno se queda esperando el manual y nunca llega. Entonces, muchos de nosotros realmente no hacemos las estrategias de mantenimiento para garantizar que no lleguemos a ese hospital en ambulancia, pues con el carro parado. Entonces, esto es parte también de lo que quiero que se lo lleven. Aquí les voy a pintar lo que es lo que se llama una red de salud, en la cual, pues, nuevamente, estos son el deber ser, en el cual uno tiene un hospital, pues, que lo podríamos llamar nodal central, que es el centro de esa red, y está, pues, podríamos llamarlo blindado, shielded, por una red ambulatoria, en la cual pues fluyen los pacientes. Entonces fíjense que los ambulatorios tienen niveles de complejidad, siendo el 1 el más básico, el 3 el de mayor complejidad, y fíjense que responden o van hacia los hospitales, y la idea es que el sistema o la red de ambulatorio proteja o cubra ese hospital de ese flujo de pacientes que están yendo. Fíjense que nuevamente, en teoría,
la red ambulatoria debería más o menos contener el 95% del flujo de esos pacientes, mientras que lo que debería llegar al hospital es solamente ese 5% que el resto de la red anterior no ha podido darle respuesta. Entonces, otra de las cosas que sale aquí que es bien interesante es que los pacientes fluyen, si lo estamos viendo como si hubiera visto fluido, y con los pacientes también tiene que fluir la información. Imagínense lo que en cada punto tú tengas que volver a repetir la información como está ocurriendo ahorita. Ya ustedes se pueden imaginar todos los reprocesos, todas las posibilidades de errores que pueden ocurrir. Entonces, aquí empezamos a atar todo lo que es información, que pues como estamos hablando anteriormente del flujo de pacientes a través de esa red, también la información tiene que fluir. Esa información uno la tiene que ver como viva, no estática, sino dinámica, y tiene que fluir con el paciente de manera continua, básicamente para poder tomar decisiones rápidamente. Por otro lado, poder tener la oportunidad de organizar y articular los recursos que tenemos a mano para que realmente podamos dar la mejor salud posible. Y ya esto es vamos a llamarlo, la última frase, que los datos es el petróleo del siglo XXI, eso también viene de The Economist, que si bien en el siglo XX la energía, lo que movía el mundo era el petróleo, en este siglo lo que va a mover el mundo es la data. Entonces, pues nosotros tenemos que hacer que fluya esa data. Ahora, una vez que entendemos y que la data también tiene que fluir en conjunto con los pacientes, vamos a hablar un poquito cómo ha avanzado la salud a través de la historia. Y fíjense que esos avances están relacionados con todo lo que es evolución del conocimiento, que tiene que ver con la evolución del pensamiento humano, pues evidentemente con las mejoras económicas que uno realmente empieza a dar los saltos con todo lo que es revolución industrial y los avances tecnológicos, que revolución industrial fue un avance tecnológico brutal para ese entonces, pero realmente el avance tecnológico que hemos tenido es a partir de la segunda mitad del siglo XX, que es cuando pues la velocidad se ha incrementado de tal manera y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pues anteriormente la salud era individual para un individuo y a medida que fuimos mejorando económicamente, pues hubo mejoras de tratamiento, mejoras de diagnóstico, evidentemente, pues también con la mejora del conocimiento. A medida que hubo metodología y comenzamos a recolectar la data, empezamos a trabajar lo que se conocía como epidemiología, 1800 y pico, en los cuales sabemos de qué te enfermas y de qué mueres y qué es lo que te está produciendo eso. A medida que estábamos siguiendo avanzando, teníamos pues avances científicos y tecnológicos, entre otras cosas, pues nos pusimos de acuerdo y creamos el método científico cerrando el siglo XIX, comenzando el siglo XX. Empezamos a entender que existían los determinantes sociales en salud, que también lo hemos hablado, y ya empezamos a tener en la mitad del siglo XX, pues muy bien armados las tecnologías de información y comunicación, las TICs, en los cuales ya empezamos a montar sistemas de población. Entonces, fíjense, con este avance, en vez de ver una salud como individuo, ya estamos viendo salud en poblaciones. ¿Sí? Y eso es parte de todo este avance que hemos tenido, pues que no lo podemos separar, pues evidentemente pues el conocimiento, mejoras económicas y pues eso te ha llevado a todo lo que son avances tecnológicos. Pero bueno, en salud no es todo tan bonito, sino que siempre viene pues el término económico. Todo esto está muy bonito, pero ¿cuánto cuesta? ¿Ok? Y entonces en economía de la salud hay una máxima que dice que el dinero siempre va a ser escaso frente a las necesidades planteadas. Las necesidades son infinitas, ¿ok? Y siempre, a medida que tú vas subiendo escalones, tú quieres algo mejor.
tú quieres, pues buscas siempre algo más y siempre vas a tener necesidades. Las necesidades pueden ser N, pero el recurso es finito, tiene un techo. Y ese recurso, pues básicamente lo podemos medir en economía, pero a la larga todo termina en económico. Y es por eso que tenemos que darle un uso racional al recurso económico, porque el recurso económico no es infinito. Entonces, ¿qué tipo de información nosotros generamos en salud? Entonces, en salud, nuevamente, muy a grosso modo, sacamos dos tipos de información. Todo lo que es actividades asistenciales y lo vamos a hablar en la próxima lámina, todo lo que las actividades económicas o todo lo relacionado con las actividades asistenciales. Entonces esas actividades asistenciales las hacemos tanto en la red ambulatoria como en la red hospitalaria y nuevamente muy en grande sacamos todo lo que es morbilidad, de que te enfermas, mortalidad, de que te mueres, productividad, qué haces, cuáles son las consultas que tú haces, cuáles son las intervenciones quirúrgicas que tú haces, cómo esa unidad que tú estás evaluando realmente está desempeñándose y calidad, que en calidad nosotros hablamos, si las primeras son el qué, de qué te enfermas, de qué te mueres, la calidad habla del cómo lo haces. Lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, se me están complicando los pacientes, etcétera, etcétera. Y toda esa información tú la tienes que recaudar. Esta gráfica que está acá, que se ve muy bonita, es de Venezuela. Esto es la mortalidad de Venezuela hasta el año 2019, sacada pues por el Instituto de Health Metric Evaluation, este es el de Washington State. Y esto habla con, fíjense, muy en grande, en tres grandes colores. Todo lo que es azul son enfermedades no comunicables. Esto es enfermedad cardíaca, los ACV, cáncer, etcétera. Todo lo que es verde es todo lo relacionado con determinantes sociales. Pues entonces violencia, suicidio, todo lo que son accidentes, etcétera, etcétera, que están también relacionados, pues, o son todo lo que es relacionado con el ambiente, y todo lo que está en rosado es infeccioso o comunicable y materno-infantil. Entonces, aquí están todos. Entonces, fíjense que esta gráfica que se ve bien interesante y bien bonita, no se puede hacer si no tenemos data. Tan sencillo como eso. El otro tipo de información, pues que lo podemos englobar en lo que son los indicadores económicos. ¿Qué haces? ¿Qué consumes en ese proceso de atención en salud? ¿Y cuánto cuestas? Tan sencillo como tú tienes que buscar indicadores que te den respuesta a estas tres grandes preguntas. ¿Ok? Y tú dirás, bueno, ¿y para qué me sirve esto? Pues todo lo que estamos acá sí lo saben, porque tú necesitas planificar y organizar actividades a través de políticas, que pueden ser políticas en salud, pueden ser desde proyectos, políticas, en los cuales pues tú tienes que saber si es viable o no hacerla, le tienes que poner unos costos y también tienes que elaborar un presupuesto para que tú puedas ejecutar esa actividad y luego hacerle seguimiento y control para ver si lo que realmente estás haciendo, lo estás haciendo bien, cumpliste la meta que hiciste y lo hiciste con el precio que tú estabas diciendo. Y al mismo tiempo, si nosotros estamos pues manejando y ejecutando presupuesto, yo necesito ser auditable, saber que realmente lo que hice lo hice bien, y lo otro que necesito es ser transparente para que cuando yo vuelva a pedir dinero, pues me vuelvan a dar dinero porque la actividad que estoy haciendo está en consona con lo que estoy diciendo que estoy haciendo. Aquí viene otro punto que es interesante. Estos indicadores, productividad por un lado y por el otro lado, todo lo que es economía o indicadores económicos, hay que relacionarlo, hay que hacer la mezcla. ¿Okay? Luis, tú acabas de decir algo muy importante y es lo que queremos nosotros involucrarnos en un congreso de América Latina sobre hospitales, que es la información te da la transparencia. Y eso es muy importante para América Latina porque
Bueno, lastimosamente, los países de América Latina tienden a ser más corruptos que los países de Norteamérica o de Europa. Entonces, esa clave es muy importante lo que acabas de decir. Gracias. No, bueno, gracias por tu comentario, tu feedback. Aquí, fíjense que otro de los conceptos que son interesantes cuando nosotros estamos hablando de información en salud es que uno tiene que relacionar los indicadores asistenciales con los económicos. Y es en ese orden. Primero la parte asistencial. Tú tienes que ver la parte asistencial que tal cual, como hablamos anteriormente, la morbilidad, mortalidad, todo lo que es productividad. Y bajo eso, tú creas tus indicadores económicos. Y ustedes dirán, bueno, so what? ¿Sabes qué tiene que ver esto con lo otro? Pues cuando uno va a empezar a diseñar sistemas de información en salud, habitualmente la gente comenzó primero con la parte económica y sobre eso, ¿sabes? Bajo eso, perdón, le montaron la parte asistencial. Y eso está errado. Tiene que ser al revés. Primero monta los indicadores asistenciales y después sacas toda la estructura económica para que el sistema funcione y no sea una camisa de fuerza para los que vayan a trabajar o vayan a estar dentro de ese proceso de generar salud con esos sistemas. Se vuelven después unos dolores de cabeza. Ahora, nuevamente llevando pues con esa mezcla de indicadores asistenciales por un lado y económicos, uno logra este término, este concepto, que es la efectividad, que es el grado máximo de mejoramiento mediante la mejor atención posible. Y fíjense que ese concepto de efectividad lleva dos grandes conceptos que nosotros hemos siempre hablado, que es la eficacia. Cumpliste la meta que tú te planteaste en el tiempo que tú dijiste, y la eficiencia. Cumpliste esa meta utilizando la menor cantidad de recursos posible. Entonces, eso a la larga tiene que responder a esta pregunta que tenemos acá. ¿Cómo brindar la mejor atención de salud a un costo razonable? ¿Ok? Y entonces aquí viene lo que siempre hemos dicho y lo vamos a decir y se va a convertir en un mantra, que uno no puede cambiar lo que no puede medir. A mí me lo dijeron y me quedó como un mantra. Me recuerdo que en ese entonces estaba en el Hospital de Niños de Caracas y en ese momento estábamos tratando de hacer una red, una intranet. Estamos hablando finales de los 90 y yo me comuniqué con un americano, le planteé las cosas y el americano me dice, tráigame los indicadores de morbilidad, qué es lo que está llegando, consulte lo demás. Y cuando llegué, me recuerdo que en ese entonces llegué a la jefa de historias médicas del Hospital de Niños de Caracas, que era, y historias médicas era un área que podrían ser 400 metros cuadrados, era bestialmente grande. Y yo le digo, pues, siendo joven, le digo a la jefa de historias médicas, mire, yo necesito el indicador de tal cosa, el indicador de cual cosa, el otro, no sé qué, cuántas consultas. Y yo veía que la señora me empezaba a esbozar una sonrisa. Y entonces me decía, yo le decía, ¿usted tiene todo eso? Y ella me decía, sí, claro que lo tenemos. Y entonces yo le decía, ajá, démelo. Me dice, búsquelo. Y entonces, ¿y dónde está? Ahí. ¿Sabes? Que era, busque usted en 400 metros cuadrados, métase a buscar papel, a conseguir la información. Ahí está, búsquela. ¿Ok? Entonces ahí fue cuando le dije, señor, ¿sabes? Pero puedo estar aquí años buscando información. Bueno, ahí está, búsquela. Entonces, cuando hablé con el americano, le dije, mire, lamentablemente no lo tengo. Me dijo esta frase que nuevamente, si se la llevan hoy, pues le va a durar el resto de su vida. No se puede cambiar lo que no se puede medir. Ahora vamos a hablar un poquito de eso que son las tecnologías de información y comunicación y cómo han avanzado. Pues las tecnologías de información y comunicación pues son todas aquellas, podríamos llamar por un lado herramientas, pues tanto equipos como software, en los cuales pueden recibir, almacenar y procesar la información. Y esa información hoy en día es transmitida a través de esa gran red
Internet hacia otros pues, puntos o centros en los cuales requieren de información. Entonces, fíjense que esto es una línea de tiempo que comienza con 1900, con el invento que todavía hoy en día se hace más telesalud, que es el teléfono. Y fíjense cómo esta métrica va llevando, pues más o menos en los 40, 50 apareció la televisión, en los 80 las computadoras personales, el internet estaba más o menos en los 96, aquí estamos en el año 2000, y ya empezaron a salir todo lo que eran las redes sociales. 2007, si mal no me recuerdo, Steve Jobs con el smartphone, el iPhone, y después todo lo que son los wearables, y empezó de aquí como casi como cotufa, a salir información y a empezar a generarse toda esta parte, pues esta parte de innovación. Fíjense que inteligencia artificial y todo lo que tenía que ver con modelos neuronales comenzaron a partir del 2018, y una de las cosas interesantes de esta gráfica es que miren la frecuencia de aparición de todas estas invenciones, o podría llamar iniciativas, que comenzaron siendo espaciadas en el tiempo, pero fíjense que del 2017 para acá, pues están todas unidas. No sabemos qué demonios nos va a venir adelante, pero todo lo que ustedes pensaban que era ciencia ficción, hoy en día ya sabemos que puede ser realidad. Lo que ustedes se imaginen, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que ustedes se imaginen puede ser realidad siempre y cuando pues tengamos todas estas tecnologías de información. Y aquí hay otro punto que también es importante, que es la parte de abajo de la pantalla, en la cual pues todo lo que es la velocidad de avance de esas tecnologías están relacionadas con el costo. Antes costaba una fortuna montarse en alguna otra tecnología, y hoy en día está botada. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo. Yo me recuerdo que yo también, pues desde joven estudiando, tenía la oportunidad de, por Fundapapá, de tener pues buscar cosas, y me recuerdo que me traje una de las primeras computadoras portátiles que tenía un aparato que yo había visto en una revista de estas de ¿cómo se llama? Médicas, que me llegaban a papel, me llegaban física la revista, y ese aparato se le dije, yo quiero esto, lo mandamos a pedir a Estados Unidos, llegó, me mandaron la computadora, o sea, la armaron aquí en Venezuela, y esa computadora costó un dineral. Esa computadora costó como $2,000 en ese entonces, y ese aparato rarísimo que todo el mundo estaba viendo era un lector de CD. Estoy hablando año 80 y pico, probablemente 85, 86, y cuando todo el mundo fue a la tienda así como a ver esa cosa extraña que estaba llegando, que costaba una fortuna, y ya hoy en día esa tecnología ni existe. ¿Ok? Y todo lo que son, pues todo lo que es internet, que estaba carísimo, bajó, toda la parte de almacenamiento y memoria, que costaba una fortuna, un disco duro grande, pues en los años 50, 60, cuando aparecieron las computadoras costaban millones de dólares, y hoy en día uno arma una computadora, pues probablemente la computadora donde tú estás viendo esta presentación o este webinar tiene más tecnología que las computadoras que llevaron el Apolo 11 a la Luna, y te costó una miseria, pues llámalo, costó nada, cientos de dólares. Mientras que el otro lado eran millones y millones, y ahorita tú estás montado con mayor tecnología que los que llevaron el hombre a la luna. Entonces, ese avance, pues a la disminución de costos, llevado a toda la creatividad de innovación, te lleva a que de aquí en adelante, pues el cielo es el límite. La transformación digital es parte de lo que está ocurriendo, y es parte de lo que, pues hay unos que lo agarraron y otros están adoptando, los otros todavía no se han desayunado que eso existe. Entonces, esa tecnología de información en salud tiene tres grandes escenarios, pues, en este momento. Recuérdense que todos estos escenarios que nosotros estamos viviendo en este momento son totalmente dinámicos. Lo que hoy decimos, mañana no va a ser. Y esta dinámica se aceleró, pues así como si lo hubieran metido un cohetón,
en el año pasado con todo lo que fue la epidemia de coronavirus. Hay muchas de estas cosas que venían pasando y no sé qué, sí, cómo no, uno lo leía, pero yo estoy bien, yo estoy chévere, me siento bien, ¿para qué voy a cambiar? Si tengo mis pacientes, tengo todo. Pero después de la epidemia, la pandemia, pues la velocidad de aceleración es literalmente un catalizador. O sea, cambiaron las cosas y a qué velocidad. Lo que llevaba 10 años tratando de hacerlo, en 3 meses lo lograron. Entonces, pues, esos 3 grandes escenarios los podemos poner en software médico o sistemas de gestión de salud. Eso tenemos los sistemas de información hospitalarios, las historias médicas electrónicas, todos los sistemas de almacenamiento por un lado, procesamiento, almacenamiento de imágenes, laboratorio y todos estos sistemas que están saliendo, ¿no? Todo lo que también tenemos, la fluidez de información de entre todos los actores y dentro del sistema es parte de estos software médicos. Pues la información va de un lado a otro de los actores del sistema y lo relacionan también, pues, todo lo que hemos hablado, administrativo y gestión. Pues ese es el primer escenario, que es el software médico. Después tenemos un segundo escenario que se aplica en salud, que es pues que sirve de información, tanto por un lado profesionales de salud como para el otro lado todo lo que son pacientes que hoy en día ya se llaman consumidores de salud. Entonces tenemos por un lado todo lo que es capacitación y educación, que la estamos haciendo a distancia, y también tenemos todo lo que es acceso a esa información a través de la web. Todos nosotros sabemos que existen información para todo lo que son profesionales de salud y también para los que no son profesionales de salud, y hoy en día estamos claros, y eso también se ha hablado, de que el paciente ya no es tan paciente, ya es impaciente, y los millennials hoy en día, pues muchas veces van al médico, la mayoría de las veces van al médico ya con Doctor Google en la mano. Ya se agarraron, se leyeron todos, son unos expertos y ya se sientan a hablar con el médico como si fueran un par. Entonces, esa simetría de información que existía del señor gran doctor y el paciente, lo que usted diga, ya no existe. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Todo lo que es el soporte de comunicación de actividades, en este caso asistenciales, todo lo que es telemedicina, médico hablando con médico, consultando casos, o todo lo que es teleconsulta, médico paciente, ya hoy en día es una realidad. Pues y la pandemia aceleró todo esto. Nosotros, estaba hablando con Rodrigo antes de la presentación, ya nosotros tenemos pues herramientas que trabajan con teleconsulta y yo estoy haciendo teleconsulta y haciendo seguimiento de COVID en personas que están en Colombia, han estado en Bolivia, están en Argentina y están en México. Y me siento, trabajo y el software médico lo vamos trabajando, vamos llenando la historia. Y ojo, no es WhatsApp, es con una herramienta especial de eso, con toda la seguridad incluida para eso. ¿Okay? Todo eso está ocurriendo hoy en día. Ahora, vamos al futuro. Y aquí les traigo algo que sacó la unidad de inteligencia del Economist hace un tiempito, creo que fue al final del año pasado, en las cuales, pues ellos como investigación se sentaron con un panel de expertos y le preguntaron cómo ellos visualizaban la medicina en los próximos 5 años y en los próximos 25 años. Una vez que le trajeron la información, esa información se la dieron a 400 líderes de salud a nivel mundial, tanto por un lado la parte asistencial como por otro lado la parte administrativa, para ver qué opinaban de eso. Y los resultados que están viendo es qué fue de lo que dijo el panel y qué fue lo que de alguna manera los líderes aprobaron con respecto a qué era lo que iba a pasar y lo ponían como realidades o lo que eran realidades palpables, ¿sabes? Esto es que va a pasar y esto es lo que va a ser ampliamente distribuido. Entonces, cuando uno lee qué es lo que va a ocurrir, es que qué es lo que ellos están visionando, pues todo lo que son equipos médicos portátiles para hacer todo lo que son diagnóstico y tratamiento,
todo lo que son los wearables o como pues relojes, pues cualquier, ¿cómo se llama? Aparato que pueda medir algún tipo de actividad que tú tengas. Esto también que son Internet of Things in Healthcare, que están hablando todos los aparatos que sirvan en salud. Ya hoy en día saben que los móviles inteligentes pueden ser desde electros hasta ecos, entre otras cosas. Todo lo que tiene que ver con impresoras 3D para trabajar vasos sanguíneos, pues imagínense que pueden hacer tejidos 3D, pueden hacer vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. Pues evidentemente análisis genómico, y así podemos hablar. Fíjense que para los próximos 25 años, que la gente hablaba que telemedicina, eso no iba a existir, esto es momentáneo y se acaba. Fíjense que casi el 40, más del 40 y casi 45% va a ser totalmente disponible. Fíjense que los hospitales también van a cambiar de tamaño, todo lo que es medicina de precisión, en las cuales utilizando todo lo que son sistemas de inteligencia artificial van a trabajar ya con patrones, etcétera, ¿sabe? Nanotecnología, que eso van a hablar de pues equipos o aparaticos que te meten en el cuerpo para hacer diagnóstico, todo lo que son órganos hechos por el humano, y todo lo que es investigación para todo lo que es la medicina envejecimiento. Eso es lo que ellos visualizan, esa es la visión. Para allá, pues ya la gente lo planteó, y fíjense que la visión es hacia todo lo que es esa medicina. Lo voy a hablar un poquito más adelante para decir. Entonces, fíjense que parte de lo que ellos visionaron es que el hospital del futuro será tu casa y dependerá de la tecnología digital. Fíjense, ya lo están viendo y pues todos nosotros que estamos metidos, estamos innovando, nos estamos dando cuenta que esa es la tendencia. El mejor lugar para curarse es tu casa. La inteligencia artificial será más efectiva en el humano en tareas perceptuales. En otras palabras, por un lado, reconocimiento de imágenes que se está utilizando hoy en día para todo lo que es cáncer de mama, también se está empezando a hablar de retina, etcétera, todo lo que es melanoma, pues patrones de imágenes, y también pues hacer análisis de data estructurada para detectar patrones o tendencias. Y todo lo que nosotros hemos hablado también de métodos diagnósticos en forma de microchip. Todo esto que podría sonar ciencia ficción, ya vamos caminando hacia allá y hay cosas que estamos haciendo. Ahora bien, ¿cuál es el punto de partida para todo esto? Pues el punto de partida para todo esto es captar la data de manera digital. Ese es el punto de partida. Todo lo que nosotros conocimos de papel ya se quedó. Nosotros lo llamamos la época o la edad de papel, la cual fue muy buena hasta más o menos los años 80 o 90, cuando la tecnología nos dio que teníamos que digitalizarla. Y ahí viene otro concepto que vamos a llevarlo, que es la transformación digital en salud. Pues ese concepto, pues que ya lo vamos a ver un poquito más abajo, pasa por la primera, que es digitalización, que es llevar, esto que está acá es un archivo de historias médicas, cada uno de esta carpetica es una historia de un paciente, y fíjense que tenemos miles de historias y de vez en cuando se nos caen los papelitos y a veces se pierden las hojitas, ¿no? Eso, todo lo que hemos trabajado en el hospital y todo lo que sabemos que eso ocurre. Entonces, lo primero que ocurre es la digitalización. Llevar todo este pocote de información en papel a digital. Y si es estructurada, aún mejor. Y después viene el cambio, la transformación digital, que es tal cual, un cambio de cultura, un cambio de procesos en los cuales adecuamos a una organización, sea un sistema de salud, sea un hospital, sea pues nuestro consultorio, para que use la tecnología pues de manera digital, de manera adecuada, y así puedes optimizar tu generación de valor o tu desempeño, como en este caso profesional de salud. Pues como se ve muy bien, pues pasar de este pocotón de hojas a que tú puedas tener la información rápida, precisa
tal cual, a un solo clic de distancia, y tú mismo ya sepas cómo sacarle provecho a esa información. Eso es parte de esa cultura y proceso para llegar a eso. Y fíjense que esa transformación digital que antes hablábamos de fluido, cuando estábamos hablando del sistema, que la información fluye de un lado para otro, pues aquí voy a poner la analogía de que, que tiene que existir un flujo dinámico, o sea, tiene que haber, la información no puede ser fragmentada ni por pedacitos, sino imagínese un flujo que tiene que ser dinámico, tiene que ser de manera continua, y de esa manera realmente es que vamos a poder tomar decisiones, lo que yo llamo en reales, en caliente, decisiones verdaderas. Y aquí le pongo pues la analogía que cuando uno toma decisiones con fotografías viejas, pues las decisiones no van a tener ningún tipo de peso o van a ser totalmente erráticas. Y le voy a poner un ejemplo en mi vida personal. En algún momento, estoy hablando ya en este siglo, año más o menos 2004, yo era parte de la junta directiva de la Corporación de Salud del Estado Miranda en ese entonces, y pues teníamos un problema de mortalidad materna, y yo pedí las estadísticas, dame la data para entender dónde estamos parados, para ver qué podemos hacer. Yo quiero saber, yo quiero tener una foto del problema, y tal cual me trajeron esta foto. Y dije, ¿qué es esto? Entonces me dicen, no, esa es la última data que tenemos, es del año pasado. Entonces dije, pero si es una fotografía vieja, que, ¿sabes? Yo no puedo, ¿sabes? No puedo tomar decisiones con algo que ni siquiera, no sé si ese es el problema o qué está ocurriendo o no ocurriendo. ¿Sabes? ¿Cómo voy a tomar una decisión o cómo voy a empezar previo a tomar una decisión? ¿Cómo voy a hacer un análisis con una fotografía vieja? Esa televisión está caduca y pasada de moda, ¿ok? Entonces le dije, señores, vamos a empezar a levantar estadísticas para que tú me des cosas actuales, ¿ok? Que podría ser esta televisión, pero yo no quiero cosas actuales, yo las quiero periódicas, que se repitan con frecuencia y en lo posible que yo tenga la capacidad de verlas como una película. Que ustedes no sé si lo saben, pero una película no es más que un conjunto de fotos pasadas a gran velocidad. Entonces, de esa manera, realmente nosotros podemos entender lo que está ocurriendo, pues podemos primero entender cuál es el problema, hacer el análisis por qué le está ocurriendo eso y realmente tomar decisiones proactivas que con la información que nosotros tenemos en este momento puede servir para ser predictivos. Mira el patrón, mira cómo se está moviendo, mira lo que está ocurriendo. Y imagínense si tuviéramos ese flujo de información y meterle inteligencia artificial aún mejor. Y realmente atacar o atajar el problema antes que salga a la superficie, antes que realmente llegue a verse en indicadores muy grandes, que podemos hilar a ese fino. Entonces, podemos pasar a tomar decisiones en vez de ser reactivo con una fotografía vieja que nos están dando pensando que ese es el problema, a realmente tener flujo de información de manera constante como una película en el cual yo pueda entender lo que está ocurriendo y tomar decisiones en caliente. Puede ser toda la parte predictiva y preventiva. Eso es parte de lo que uno quiere cuando está trabajando en transformación digital. Entonces, fíjense que la transformación digital no necesariamente o no tiene que quedarse en el consultorio. Por ejemplo, que yo tengo historia médica electrónica y solamente se queda allá la información. No, esa información a la larga tiene que fluir de manera segura y anonimizada a todo lo que serían repositorios o datos, sistemas de data, lo que podríamos llamar un data lake. Pero esa recolección de información tiene que llegar a un centro de información en la cual, pues imagínense que lleguen cantidades de data y de esa manera podemos hacer ese análisis de información, pues, y ya utilizando algoritmos de inteligencia artificial en las cuales podamos detectar patrones o tendencias en la cual genere conocimiento, el cual yo pueda aplicar en la práctica médica. Lo están viendo, no sé si lo logran ver, pero eso sería brutal, porque mucha de la información que tiene la mayoría de los médicos se queda en una historia médica guardada y no sirve para nada. Pero si realmente nosotros, al igual que un wearable,
que lo obtenemos y eso llega a y empezamos a sacar tendencias, toda esa información que se están generando en todos lados pueda pasar a esas bases de datos de manera segura y anonimizada, realmente nosotros tendríamos una cantidad de información brutal para realmente generar conocimiento que pueda ser aplicado a la práctica médica. Aquí, una de las cosas que es importante es romper los silos de información o los nichos de información, que esta información la tengo yo, a lo mejor la recolecto de mi clínica y la guardo ahí, pero no pasa para otro lado. Entonces se convierte en un silo. No, esa información quedó hasta allí. Pero ven por dónde vamos con la transformación digital. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? De todo lo que es transformación digital. Fíjense que esto es data de hoy. ¿Ok? Estamos hablando martes 6 de julio a las 11 de la mañana, hora Inglaterra. Yo les puedo decir, de acuerdo al flujo de información que ellos lo están llegando, que ellos tienen un total de 45.428.681 millones de personas con una primera dosis y tienen una segunda dosis, que es el esquema total, de 33.874.176. Esto es para hoy, ¿ok? Está un poquito desactualizada porque fue a las 11 de la mañana. Pero ustedes se están imaginando y ustedes pueden ver aquí la tendencia cuando comenzó. Estamos hablando en febrero y fíjense cuáles fueron los picos, el punto más alto. Fíjense que en algún momento llegó a caer otra vez, en medio subió y ahorita están cayendo otra vez. Y pues ahorita está entrando la variante Delta y entonces probablemente tengan que subir otra vez. Pero fíjense que esa información la tengo de hoy. O sea, estoy viendo la película hoy. No fue que me trajeron la televisión esa vieja, que era la información que tenían de las últimas vacunas que pusieron el año pasado con otra cosa que no era COVID. ¿Ok? Entonces, esa fluidez, esa capacidad de tener esa información es gracias a todo lo que son sistemas de información que están agarrando la variable que tú quieres. Y aquí le pongo otro ejemplo, que es la detección. Estas son las variantes de coronavirus y fíjense que esto sí es de enero y fíjense que esto lo saqué, que estos son artículos de publicación en los cuales ellos están sacando cuál es la variante y aquí las tienes vistas hasta por colores y las variantes las sacan, los casos positivos le hacen secuenciación genómica y literalmente lo montas en un árbol para saber qué es lo que está ocurriendo, no está ocurriendo, cuál es la que tiene o no tiene y fíjense que todo esto está ocurriendo porque tenemos data en tiempo real. Si nosotros no tuviéramos un centro repositorio o un lugar donde recolectara toda la información, qué es lo que está ocurriendo en la detección de variantes de coronavirus, y no sabemos que si es la Delta, si es la P1 o es la Alfa, o sabrá Dios cuál es, ojalá que no venga, pero es muy probable que venga otra variante que sea mucho más letal. Señora, nos pasa esto como un tsunami y ni nos enteramos lo que ocurrió y no sabemos por qué ocurrió. Pero mientras tanto ya tenemos esta información y claro, esto trae el otro lado que es lo que se llama infodemia. Tenemos exceso de información que mal utilizada en vez de ayudar asusta. Pero lo ven, esto es posible porque yo tengo fluidez, tal cual la película corriendo y yo en la película puedo tener la capacidad de hacer todos estos análisis. ¿Okay? Entonces, ya llevándolo a personas, fíjense que cómo puede ser uno efectivo en todo lo que es transformación digital. Bueno, entonces fíjense que ya como profesional, pues, o como médico, ya uno, pues, con el sistema de historias médicas, este sistema es el de nosotros, puede uno llevar todo lo que son la gestión de cita, pues, gestión de pacientes, puedes llevar y hacer con el mismo sistema modelos híbridos de atención, que es lo que hoy en día se está ocurriendo, que es tú atiendes un paciente de manera virtual o lo ves de manera presencial y probablemente discutes con él de manera virtual, los análisis, resultados de laboratorio, lo demás. Puedes hacer también, una vez que tú tengas esta data y la puedas correr y empezar a levantar estadísticas, puedes hacer gestión de calidad. ¿Cómo lo estoy haciendo? Puedo mejorar
qué es lo que tengo que hacer para mejorar. E inclusive lo que hemos hablado, esas estadísticas pueden servir para hacer investigación. Imagínate pues que tú o el centro donde uno está trabajando, que todos estén trabajando bajo el mismo ecosistema, pues tengan la misma historia y recolecten información, saca información lo que tú quieres, pues todo lo que hemos hecho investigación, tienes la data, haz la pregunta correcta y la respuesta la tendrás. Pero tienes la data. Lo difícil cuando no hace investigación es conseguir la data. Porque tienes que hurgar, escarbar y lo demás. Y si esa data ya está entrando estructurada dentro de sistemas, vamos a llamarlos databases, o bases de datos en las cuales tú puedas jalar, y por supuesto, eso tiene que ser anonimizado de manera segura. Existen estándares de seguridad y los que lo hacen de manera seria, ergo nosotros estamos cumpliendo, pues tú puedes tener esa información para hacer investigación clínica o investigación la cual tú puedes aplicar en la práctica médica, ¿no? Y lo último, pues cuando estamos hablando de retos de transformación digital, hay cosas que tenemos que delimitar o tener claro. El primero, el acceso a Internet con banda ancha, ¿ok? O Internet de banda ancha, que hoy en día ya se está planteando que el acceso a Internet debería ser un derecho, así como un derecho humano. El acceso a Internet hoy en día pues tiene que ser una necesidad, tiene que ser una acción que el gobierno lo ponga como un derecho, así como la salud es un derecho y todo el mundo tiene el derecho a la salud, bueno, uno tiene que tener el derecho a acceso a Internet. El otro punto es la gobernanza, que es cómo ponemos las reglas de juego, que entre, pues, por un lado gobierno, por otro lado todos los actores del sistema de salud, por un lado el regulador, por otro lado el financiador, por otro lado el proveedor y por otro lado los pacientes, para ver cómo vamos a poner las reglas claras de juego para que todos podamos jugar y saber qué jugar. Evidentemente, el tercer punto es la interoperabilidad. En otras palabras, que el sistema A pueda operar o pueda intercambiar datos con el sistema B y de esa manera realmente pueda haber el libre movimiento de datos con el paciente. Que realmente, y eso lo vamos a ver, que es parte de la evolución que está ocurriendo, es que realmente la data y la historia clínica en el futuro no la va a tener el médico, la va a tener el paciente. ¿Ok? Eso viene. Anótenlo y si quieren jueguenle y apuéstenle. ¿Ok? Pero para eso tiene que haber interoperabilidad para que cuando yo lleve mi historia o mi data para donde quiera que yo vaya, no haya silos de información y no tengamos que hacer los procesos de empezar de cero, a levantar información y qué le pasó, no le pasó, dónde anda el examen de laboratorio, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el último punto es la seguridad, que realmente esa data que está contenida en ese sistema de información realmente esté segura, cumpla con toda la normativa de seguridad que hoy en día están, pues tanto todos los que son los países desarrollados y todo lo que es Comunidad Económica Europea ya la están funcionando, el HL y el FIRE, el HL7 FIRE, y realmente están trabajando con lo que se llama HIPAA Complaint, realmente garanticen que lo que está allí solamente va a ser usado para lo que el paciente dé la autorización y realmente puedan funcionar, esa información pues quede segura allí y el otro lado es anonimizada, que salga, en vez de salir la información de esta persona que está acá, de Luis, no salga que es un paciente masculino de tal edad. Y listo, y eso no sabemos si es de acá o es de allá o de este el otro lado, sino que la data es a la gente lo que le interesa, cuando estamos haciendo análisis, no son los nombres de las personas, sino saber tal cual, por un lado, edad, factores de riesgo, determinantes sociales, etcétera. Y pues evidentemente evitar las filtraciones o uso indebido de la misma. Cuando hablamos un poquito de inteligencia artificial,
Pues lo único que les puedo decir, y me suena cuando estaba elaborando esta lámina, a mí lo que me dio fue mucha risa. Lo más que les puedo decir es que estamos todavía en pañales. Se están viendo cosas que en este momento se empiezan a dibujar, vamos a llamarlo caminos que van a seguir las cosas, pero todavía no tenemos la menor idea qué va a ocurrir. Cuando uno se imagina el hospital del futuro, que es tu casa, y uno se imagina que la data está fluyendo de un lado para otro, que tú te puedes hacer un diagnóstico imagínate, un centro de imagenología, y eso te llega directamente a tu historia médica. Imagínate un poco más allá que esa gran base de datos, la historia médica, cuando está vista por inteligencia artificial, ya te prioriza, te clasifica, le puede dar una información al médico o puede tomar decisiones. Eso suena hoy en día a que uno... como dirían los gringos, ¿sabes? Asusta, es scary, pero eso va a ocurrir. Y muchas veces las máquinas, por medio de algoritmos, van a ser más precisos que el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en inteligencia artificial? Pues miren, no lo sabemos. Desde nanotecnología, ya inclusive medicina robótica, en los cuales están operando a distancia, pues qué sé yo, va a haber cantidad de cosas que nosotros todavía no manejamos, pero van a ocurrir. Hoy en día, pues lo que estamos viendo es que hacen interpretación rápida y precisa de imágenes. Entonces, por ejemplo, mamografía y cáncer de mama. Tienen en este momento la misma, vamos a llamarlo, sensibilidad, pues, que pueden realmente detectar, igual que el humano o mejor que el humano. Y además no se cansan. La otra cosa que está ocurriendo con la inteligencia artificial es que desde el punto de vista hospitalario y sobre todo en los sistemas de información o las historias médicas electrónicas, están detectando si existen conflictos entre los medicamentos que está tomando el paciente y los que está recetando en este momento el médico, y te manda alertas para decir, mira, no puedes utilizar, o mira este medicamento que está ocurriendo lo otro. Puede ocurrir también que un poco más adelante, cuando hablemos medicina genómica, te detecte que tú tienes el gen tal o cual, que ya en algún momento cargaste tu genoma en la historia, y te puede decir qué te puede servir o no servir como tratamiento. Desde el punto de vista paciente, que es lo que había hablado anteriormente, el paciente puede tomar mejores decisiones sobre su salud. Él puede de alguna manera conocer y manejar sus hábitos de vida, saber qué le hace bien, qué le hace mal. Imagínense en el futuro que yo pueda tener, eso existe en países, y yo puedo saber cuál es mi genoma en este momento. Todavía no se le ha dado la aplicabilidad que tiene en salud, pero imagínense que pues yo pueda tener un antecedente genómico para un tipo de cáncer de próstata que habitualmente ocurre, y ya una vez que tú tengas pues esas bases de datos bien montadas por encima de tal edad, de tal momento, si consumes mucha carne, todo eso puede estar y te pueden dar una alerta diciendo hazte tu chequeo, ¿no? Entonces, o como hizo en su momento Angelina Jolie, la mujer bella, pues que fue modelo y también actriz, que es muy famosa, en la cual ella se hizo una mastectomía radical de sus dos mamas, básicamente porque ella tenía un gen que era proclive al cáncer de mama. Pues tomó una determinación que en este momento era muy radical, pero lo hizo en base a una información que ella tenía. Pero básicamente aquí lo que va a pasar es que el centro de gravedad se va a mover del médico hacia el paciente, y el médico lo que va a hacer en algún momento con todo este acúmulo de información que tiene tanto el médico por un lado y el paciente, es que tal cual el médico va a ser una persona que le va a dar, un consultor que le va a dar al paciente las mejores opciones, y el paciente pues evidentemente tomará la decisión con la mejor información posible. Pero esa, tal cual lo que hemos hablado anteriormente, esa asimetría de información, que yo soy el que manejo toda la información y el paciente no, se eliminó y se va a eliminar. Entonces, eso va a ocurrir. Y pues la otra cosa es que ya lo estamos viendo en todo lo que son salud poblacional,
pues en el momento que empecemos a detectar, pues tengamos esas grandes bases de datos y comencemos a detectar tendencias, patrones, las empecemos a relacionar con determinantes sociales, etcétera, nosotros vamos a poder detectar y predecir riesgos, y con respecto a esos riesgos, nosotros por un lado podemos prevenir enfermedades y por el otro podemos promover salud en esas poblaciones para evitar de que te enfermes, evitar de que llegues al hospital. Entonces, por último, fíjense todo el cambio que estamos insertos, estamos metidos en ese cambio, que todavía estamos pues en eso, y todavía pues tenemos una idea de lo que va a ocurrir. De aquí en adelante sonará ciencia ficción y pues no sabemos exactamente, pero cada día va a haber cambios y va a haber transformaciones. Fíjense que nosotros antes éramos reactivos, literalmente tomando decisiones con fotografías viejas, y ahora pues teniendo toda la información como una película que fluye al momento, podemos ser proactivos y predictivos. Por otro lado, estamos pasando de la medicina en la cual le damos el mismo tratamiento a todo el mundo a ser personalizado. Y eso tiene que ser la medicina personalizada, que está relacionada con la medicina genómica. Lo que estamos hablando todavía no lo vemos, y menos aquí en las Américas, en este lado Suramérica, y todavía le cuesta muchísimo verlo vamos a llamarlo, en otros países, que es la salud en todo lo que es centralizada en un solo punto, va a ser totalmente descentralizada y va a llegar a estar en la casa. ¿Okay? Siendo probablemente un móvil o una tablet una de las herramientas diagnósticas. El otro punto, y finalmente lo que hemos hablado, que de hacer la medicina paternalista, en la cual el doctor era como el papá y te decía qué hacer o no hacer, pues vamos a pasar a hacer una medicina en la cual el paciente, que va a ser el consumidor de salud, va a ser el que va a tomar las decisiones de qué y el cómo, y uno lo que va a hacer es tal cual un asesor. Le va a decir, mira, nosotros por experiencia estamos viendo esto, lo vas a ayudar a tomar decisiones, porque probablemente le va a leer la misma data que tú la estás leyendo en la misma revista, y va a tener información de lo que está ocurriendo, y tú lo que lo puedes ayudar es con experiencia, análisis y mejor interpretación de lo que es inteligencia artificial, y todo lo que nosotros hemos visto que era así como medicina por volumen o tal cual, en grandes grupos, va a ser medicina por valor, que realmente le agregue valor al paciente. Y todo esto va a ocurrir por la tecnología. Esta tecnología te va a llevar a que cambien los modelos económicos, la política y todo lo que es el patrón de información. Entonces, fíjense que van a tener pues una salud poblacional o el population health mejorada, con un sistema de salud más eficiente y con una economía más pujante. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran hacer. No, gracias a ti, Luis. Excelente presentación. Vamos a ver si alguno de los estudiantes o invitados tienen alguna pregunta. Adelante. Bueno, yo sí te quiero hacer una, Luis. Tú sabes que mi línea de investigación es la calidad de la atención médica, ¿no? Y los elementos básicos son si se cumple el proceso médico, que es el conocimiento científico, si está acompañado con la tecnología adecuada y los riesgos que siempre están latentes en las organizaciones de salud, y por supuesto, cuántas personas están atendiendo en un momento dado una institución de salud. Pero cuando yo comencé todo esto, pues en el año 98, 97, por supuesto que ir a, como tú dices, ir a las historias médicas para ver qué es lo que se estaba haciendo. Por ejemplo, en el caso mío, infarto agudo de miocardio era muy difícil. Pero ahora con lo que tú estás diciendo y con lo que ya uno ha apreciado en algunos países, esa información ya la tiene.
Entonces puedes determinar si realmente el conocimiento científico está dando resultados. Entonces, por ejemplo, con la experiencia que yo tuve con infarto, cada 2 años, cada año, se reunían las grandes corporaciones de investigación y cambiaban esos procesos y conocimientos científicos, pero con lo que se nos está tocando ahora, eso puede variar de una semana para otra. ¿Cuál es tu opinión? Mira, todo lo que es, vamos a llamarlo, información para tomas de decisiones, está cambiando a una velocidad brutal, ¿ok? Y uno puede verlo con la pandemia del coronavirus. Uno puede ver que al principio uno decía, señores, va a pasar una cosa, y al rato se volvía, no, ahora está pasando lo otro, y luego te veían así como información cruzada, porque realmente, bueno, esto es novedoso y estamos comenzando a transitar por un camino antes no transitado. Esa es la primera. Y la segunda es que la velocidad con que fluye la información es nuevamente abismal. Les voy a dar un ejemplo. Cuando estuvo la epidemia del VIH, que es otro virus RNA, tardaron 3 o 4 años a hacer la detección del virus, saber cómo se trataba y hacer vamos a llamarlo un plan de acción realmente, vamos a llamarlo eficaz. Aquí en 2 meses hicimos lo que anteriormente, estamos hablando a finales de los 80, se hizo en 4 años. La primera. El segundo es ahorita las vacunas. Los que hemos trabajado en este medio sabemos que para desarrollar una vacuna y ponerla en implementación, en otras palabras, ponerle la vacuna a una gente, pueden tardar entre 5 y 10 años. Ese es el tiempo que antes la gente lo hacía, y nosotros en 1 año o menos de 1 año las pudimos sacar. Todo eso es por tal cual como va el tener la capacidad o tener la información a mano y poder medir si realmente está funcionando o no funcionando, cómo está o no está, y realmente no tener que esperar 1 año, como estaba diciendo Rodrigo, para entender si eso estaba funcionando o no, sino que ya tú estás viendo la película de lo que está ocurriendo y puedes tomar las decisiones que tú creas que sean más correctas, y después puedes medir. Si yo tomo la decisión ahorita, cómo cambia la película, me mejora, no me mejora, va para acá, va para allá. Tú puedes medir. Mientras que antes éramos literalmente totalmente reactivos, le estábamos dando palo a ciega a algo que muchas veces no sabíamos si era o no era, y no sabíamos si los palos servían o no, no tenemos la menor idea. Entonces, realmente sí ha habido cambios, los cambios son muy drásticos, y a medida que pase el tiempo y mejore la tecnología y sea más accesible, los cambios van a ser infinitamente más rápidos. Ciencia ficción. ¿Qué comentario tienes tú del trabajo del doctor Rafael Rangel en cuanto a medicina genómica, a que se puede detectar la excitación de moléculas y eso nos puede predecir enfermedades como el cáncer, cardiovasculares, etcétera? Wow, eso es una pregunta bien interesante. Para empezar, estoy leyendo parte del trabajo, y en ese momento pues era como cruzaba todo lo que era determinantes sociales con todo lo que eran patrones en población, y para eso necesitaban bajar mucho más gente. Lo que tú estás comentando de la parte genómica para también pues cambio de moléculas, habría que medir tal cual, y habría que entender si la hipótesis que están planteando realmente se cumple, y eso ya lo tendrías que correr en grandes masas, ¿sabes? En grandes poblaciones, y es allí donde funcionan los sistemas de información. Si realmente nuevamente tú planteas un sistema de información el cual te pueda dar la información, pues ese sistema te jale o te recolecte la información que tú estás buscando en grandes grupos de población, ya tú puedes tener
una mejor visión de lo que realmente está ocurriendo para luego hacer inferencia. Lo hablamos con las vacunas y lo hablamos en otro lado. Hablar de 30.000 personas con respecto a 200 millones de personas, o sea, es tal cual así como mirar un puntico con respecto a cuando uno está mirando pues una tarde, estás mirando el horizonte. Entonces, habría que medir y habría que comprobar de lo que ellos están diciendo es correcto o no. Eso sería lo más que puedo opinar en este momento. Y lo otro que él también asegura, tú lo tocaste, es que la historia clínica va a ser personalizada, tú la vas a tener. Y eso es muy importante porque él expresa, si tú ves un tacómetro de un vehículo y tú estás en una ciudad y tú vas a 100 kilómetros, tú sabes que te vas a estrellar. Lo más probable que tengas un 99% que si vas a 100 kilómetros en una ciudad, te vas a llevar por delante de una persona o te vas a estrellar. Entonces, si tú lo ves y buscas la manera de disminuir la velocidad, eres tú el que está tomando la decisión, porque la más importante de todas las personas que tiene que tomar la decisión eres tú. Entonces, también quería tu comentario al respecto. Fíjate, eso es importantísimo porque uno de los cambios que nosotros estamos viendo en este momento a nivel de salud y nos está dando todo lo que es la transformación digital o pues el uso de tecnología de información en salud y comunicación en salud, es que el centro de gravedad con respecto a la información por un lado y a la toma de decisiones está pasando del médico hacia el paciente. ¿Ok? Antes, como lo hablábamos, el médico, básicamente porque el médico tenía mucho más información que el paciente en ese momento no manejaba, que es lo que se llama asimetría de información, el médico podía saber más de lo que estaba ocurriendo que en ese momento el paciente, que básicamente el médico pues tenía información es poder, y el paciente pues no tenía información y era sumiso, ¿ok? Y les voy a dar otra anécdota. Año 95, yo tuve la oportunidad de ir al Hospital de Niños de Boston, que en Estados Unidos, y estar allá haciendo un round. O sea, hice una visita y estuve viendo cómo funcionaba, etcétera, etcétera, el hospital por 2 o 3 días. Y una de las cosas que me impresionó en algún momento pasando entre una de las salas del hospital es que había una biblioteca para padres, ¿ok? Y yo estaba viendo el papá de uno de los pacientes que estaba allá estudiando por el mismo libro que yo estudiaba. O sea, él tenía el libro abierto leyendo, juaca, 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 juaca. Y yo decía, cónchale, a mí me impactó muchísimo eso. Y digo, ¿cómo yo voy a hablar con este papá si este papá está leyendo lo mismo que yo leo? Y además que está aplicándolo con su hijo, ¿sabes? Que más interés que yo tiene, porque es su hijo. Entonces, ¿cómo yo voy a hablar con una persona que maneja mejor información que yo o mayor información que yo? Entonces, ese era un reto, estoy hablando de los años 90. Ahora imagínate que no tengas que ir a una biblioteca, sino que tú vas a Doctor Google y te metes y buscas lo que te dijo el doctor, que sí, ¿qué? Y te metes y de repente tú empiezas a repetir como un lorito y después te vas para el otro lado y lo demás, y a lo mejor los 3 días no manejas mejor información que uno. Entonces, ese centro de gravedad, que era el doctor paternalista, todopoderoso, soy yo el que tomo la decisión y usted cállese y haga, que más de uno, y creo que se lo planteé a algunos de los muchachos que estaban acá en algún momento, cuando estábamos viendo clases de bases médicas 1, que el doctor decía, ¿quién es el doctor? ¿Usted o yo? Entonces el paciente decía, bueno, doctor, sí, es usted, sí, lo que usted diga. Eso ya acabó, eso se fue, ya eso no existe. ¿Ok? Ahorita el médico es el asesor y es el paciente el que toma la decisión y el paciente cada día está más informado. Además, le voy a decir una cosa que a mí me pegó y me dolió, pero pues una cosa es que me pegue y otra cosa es la realidad, pues eso existe. Que hoy en día, ya lo escribieron en un foro, que el paciente ya no es paciente de salud, sino es un consumidor de salud. Entonces ellos dicen que van a buscar al médico como el que busca una lavadora. ¿Sabes? Tú te buscas cuáles son las características que tiene de esto, qué hace, no hace, y tú escoges. Es esto lo que yo quiero.
¿Por qué? Porque eso para ti te genera valor, es lo que tú quieres, lo que tú gustas, y no es lo que uno está acostumbrado, el doctor tal o demás, sino que tal cual como un consumidor te buscan por las características que tú tienes o el número de intervenciones que tú haces, lo demás, y este es lo que yo quiero. O sea, te escogen de acuerdo a lo que sea. Entonces, volviendo pues cerrando la pregunta, el centro de gravedad se está trasladando hacia el paciente y la fluidez de información se va a ir con el paciente, y el paciente en el futuro tendrá un token o tendrá un medio que él para donde vaya, que todos nosotros, pues, unos están en Canadá, otros están en Caracas, otros están en Anzoátegui, otros estarán en qué otro país. Tú te llevas tu información en salud y cualquier médico en donde sea, tú le entregas la información porque ya tenemos que pensar en ecosistemas en salud y sobre todo en ecosistemas de información en salud, y tú puedes ver la información. No se imaginan la cantidad de tiempo que uno, llámalo, pierde o invierte, para ponerlo en mejor manera, en preguntar cuáles son sus antecedentes, usted tiene alergia a algo, todo lo que son vacunas, sufre alguna enfermedad, y que lo repita hoy que vas al médico A, mañana que vayas al médico B, pasado mañana que vayas al médico C, o peor aún, que llegues a una emergencia por alguna razón, un accidente de tránsito, ni Dios lo quiera, y te lleguen allá y todo el mundo llega ciega. ¿Qué tendrá esta persona o no tendrá esta persona? Y imagínense que tú tengas un token o tengas un ecosistema de salud que tú, marcando la cédula, te salga toda la información de ese paciente, y con estos sistemas inteligentes te puede decir, mira, cuidado que este paciente de entrada es alérgico a penicilina. Entonces, o te puede dar cualquier otra información que es vital para una toma de decisión rápida. Entonces, todo eso está girando, y a la larga, el que tiene el que tiene mayor información, que la información vaya con uno, es el paciente. Entonces, para allá es que va. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para... Están muy callados los estudiantes hoy, sí. ¿vale? ¿Qué Muy pasa, callados. muchachos? ¿Cómo están, profes? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Muy interesante la clase, profe. Más que preguntas, pues le genera a uno en realidad como preocupación y como tristeza la situación en la que está el país. Imagínese usted de aquí a que tengamos las condiciones para que eso funcione de esa manera aquí. Es como un poco preocupante, ¿no? Sí, es verdad, pero es interesante nuevamente entender que estás viendo una situación dentro de un hueco. ¿Ok? Esto va a pasar. ¿Ok? No sé cuándo, si lo supiera, fuera un gurú y a lo mejor no estuviera aquí, pero esto va a pasar. Y lo que uno tiene que entender, que en este momento literalmente nosotros nos bajamos del mundo, el mundo sigue dando vuelta y nosotros nos quedamos atrás, pero cuando este paso es así, va a ser así como una gran liga en la cual tú estabas todavía pegado a la liga, el mundo sigue girando, y cuando te sale el hueco, te vas volando al otro lado. Entonces, va a ocurrir, probablemente hay que ver en quién lo va a ver, lo vas a ver tú, lo van a ver tus hijos, no lo sé. Sí, claro, no se sabe cuántos años tarde ese proceso para llevarse como tal a cabo, pero súper interesante y mucho más, o sea, más práctico, más cómodo, más rápido, más seguro que se realice de esa manera los procesos. Lo interesante de Ibrahima es que ten la visión, ten el sueño, o sea, suéñalo, míralo, ¿ok? Que eso es importantísimo, porque mucho de lo que nos quieren es quitar los sueños, ¿ok? Sí, ten ese sueño que lo vas a ver, para que por lo menos se lo puedas transmitir a sus hijos, para que ellos sepan que existe algo diferente. Sí, señor. Luis, pero hay algo sobre lo que estaba diciendo Ibrahima y tú, es que nosotros vamos a continuar con estos seminarios y vamos a seguir mejorando el conocimiento y las capacidades de ingenieros y técnicos en el área de la salud. Porque sabemos que, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina está haciendo un gran esfuerzo en hacer seminarios de actualización, pero en la parte tecnológica
bueno, Venezuela y América Latina ha estado muy abandonada. Entonces nosotros vamos a continuar con estas charlas, con estos seminarios, para que todos podamos estar al día, que cuando podamos nosotros generar estas herramientas y ponerlas a disposición del país que venga, pues ya no sea Ibrahima, David, Lucini, no, somos muchísimos más que ya tengamos este conocimiento. Y es ese es el anhelo que tenemos nosotros como Universidad Simón Bolívar, que no quedarnos atrás, sino que esta herramienta nos está brindando ahora una oportunidad de que, por ejemplo, Ibrahima está en San Cristóbal, otro está en otras partes de Caracas, Luciani está en Uruguay, es una venezolana. Entonces, que podamos nosotros, que cuando cambie o nos dejen desarrollar el sistema de salud, tengamos una gran cantidad de venezolanos ya preparados para enfrentar los retos que tenemos. Eso es lo importante. Así como tú, está por ejemplo el doctor, que lo vamos a invitar en cualquier momento, al doctor Rafael Rangel Aldado, con toda su teoría de la teoría genómica y que tiene unos grandes adelantos sobre también las historias clínicas. Pues. Entonces, eso es lo que a mí me anima, y yo creo que lo que nos anima muchísimo a ti, Luis, también, de que sí vamos a tener un recurso humano muy preparado para lo que viene. Sí, sí. No, uno no puede perder el sueño, y como muy bien dice Rodrigo, uno siempre tiene que estar preparándose, siempre, así sea para llenar el alma, tenerla, como llaman, sopita de pollo para el alma, pero sí, siempre tiene que estar llenándose de conocimiento, porque no sabes dónde lo vas a aplicar. David Herrada está en la parte de ingeniería de comunicaciones, eléctrica. No sé si tiene alguna pregunta, David. Estamos en tu área prácticamente. Buenas, profesor, buenas tardes. Hola, vale. Hola, profesor Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, saludos a todos. Bueno, más que mi área, sino no manejo mucho la parte de comunicación como tal, pero sí tengo una pregunta, profesor, y es respecto a la legislación nacional. Digamos, si usted conoce actualmente el estado de la legislación respecto al el mantenimiento de la información, de las historias, porque yo tengo entendido, no sé si me equivoco, que existe un periodo de años, que creo que es de 30 años, donde los centros médicos o los centros de salud deben mantener la historia en físico. No sé si eso es así o no, porque yo, por ejemplo, nosotros, en el centro donde yo trabajo, ya tenemos años digitalizando las historias, pero es más bien para mantener un backup, porque las historias se siguen manteniendo en físico, es decir, hay una carpeta por paciente. Y bueno, esa carpeta, en su momento, todo lo que ingresa a esa carpeta se digitaliza, se guarda. Claro, se maneja de manera muy frecuente por los médicos, ya es más fácil para todos los médicos, obviamente, hacer el manejo digital, pero no puede dejarse de guardar la carpeta. Eso, sí, digamos, eso se rige, si no me equivoco, por una legislación. ¿Es así o digamos, yo estoy mal, que yo con lo que he hablado, la verdad no me he tomado hasta ahora la molestia o el atrevimiento de revisar la legislación y verificar si es así, es por 30 años, tanto como me lo dijeron, debo hacerlo, pero aprovecho aquí para hacer la pregunta a ver si alguno lo sabe. ¿Alguno tiene la información? Que no respondan todos al mismo tiempo, ¿no? Ok, fíjate, David, te voy a dar también la información. Cuando yo fui director de hospital, y también nosotros la manejábamos y la manejaba Historias Médicas, es que cuando tú tienes una historia activa, que pues va con cierta frecuencia, tú la tienes que mantener pues en lo que se llama el archivo activo por 10 años, ¿ok? Una vez que esa historia, en papel,
pase esos 10 años y esa persona no vaya al centro de salud, tú lo pasas a lo que se llama archivo muerto. ¿Ok? Y en archivo muerto está por 20 años más. Estamos hablando de historias en papel. El que haya cambiado, no ha cambiado, puede ser el repositorio de la historia. Y de esa manera, pues es como yo lo manejaba. Si tú me buscas dónde está la ley en este momento, no la tengo. No sé si Julio Ojeda, que está entrando, tenga alguna. Buenas tardes. Bueno, estamos conectados, Julio Ojeda, que es el contador de la clínica, y yo que soy Enrique Urbina. ¿Me escuchan? ¿Aló? No, Sí, te estamos escuchando. ¿De qué clínica? Ok. ¿Aló? ¿Sí? Sí, te Sí, escuchamos. ¿De qué clínica estás hablando? Ok, del Day Hospital Lechería, ¿verdad? Ok. De verdad que estamos bien interesados en la información que están emitiendo. Y bueno, tenía algo que comentar con respecto a lo que dijo la señorita Ibrahima. Es esto, pues si nosotros comenzamos a desarrollar el programa o el proyecto con respecto a lo que estamos planteando, así es que se va a cambiar. No es que vamos a esperar que nadie venga y nos cambie y nos saque del contexto de donde estamos. ¿Me explico? Sino que a través de los sistemas de las clínicas, si logramos desarrollar un programa, por lo menos arrancar a nivel nacional, y así como lo estaba diciendo, mira, fíjate que estamos de varios países, estamos conectados y ya eso lo logramos. Para nosotros, a lo mejor 3 años atrás era un sueño, 5 años atrás, no sé, ¿ok? Y ya ahorita estamos conectados. De esa misma forma, vamos a lograr empezar a establecer programas que nos ayuden a unificar las instituciones dentro del mismo país, por lo menos arrancar por ahí. O sea, no sé si es el contexto de lo que estamos hablando. Y con respecto a lo de que está hablando este chico, dice que sí tenemos una legislación que dice que son 10 años por efectos de investigaciones, de algunos casos clínicos, por temas legales que tengamos que resolver, nos solicitan a eso, pero también tendríamos que revisar la estadística, el número de historias que se solicitan en este transcurso del tiempo y sopesar pues el beneficio versus y modificar un poco llevar eso a discusión, pues el tema de hasta qué punto puede ser legal tener digitalizada la documentación. ¿Ok? No sé si me expresé, si di la idea de lo que... ¿Aló? Sí, No, sí. sí te estamos oyendo, sí te estamos Ok. oyendo. Muchas gracias. Dos cositas. Desde el punto de vista legal, yo me recuerdo, siendo yo director de hospital, que me pidieron historias que tenían 25 años guardadas y bueno, nosotros las teníamos en ese entonces, era el Hospital San Juan de Dios de Caracas y se pudo sacar historia. Una vez que esté digitalizada, la idea es que esos récords queden para siempre. Correcto. ¿Okay? Básicamente para hacer, por un lado, investigación y por otro lado, entender qué es lo que está ocurriendo. Correcto. Lo que pasa es que estamos en esta etapa de transición que estamos pasando del papel hacia todo lo que es digital. Entonces, pues, este marco legal, como estaba comentando Davis, es un marco legal que no está adaptado a lo que está ocurriendo hoy en día y asumo, no lo sé, no soy jurista ni estoy metido en esa área, que probablemente en algún momento pues cambiará para que la digitalización, pues que haya pues un marco regulatorio que obligue a que digitalicen toda la información. Eso es correcto. Y por el otro lado, va a ocurrir que a medida que se digitalice la información, desde el punto de vista de estructura hospitalaria o clínica, como son ustedes, disminuyan espacios que son, ustedes deben tener una cantidad de espacio para todo lo que son archivos de historias médicas, impresionante que los puedes utilizar para otras cosas. Sí, algo más grande que cualquier habitación de hospitalización. Un espacio Claro. puede ser más que una habitación. Por eso digo, o sea, dentro del desarrollo de esto vamos evolucionando en función de eso. Ya estar aquí reunidos es un avance.
de verdad. Desde ese punto de vista lo veo yo. Mira, tenemos un grupo de personas interesadas en que se empiece a desarrollar el proyecto y que en realidad es una idea genial. Obviamente que lo que queremos es eso, tratar de que solo con un número de cédula, por ejemplo, en el país, ya tengamos la información de todo lo que haya realizado ese paciente, independientemente del lugar donde está. De verdad que es bastante. Mira, hay otra cosa que tienen que saber ustedes, que el espacio donde están las historias clínicas de los hospitales, primero tiene que estar, la parte estructural tiene que estar mucho más protegida, tiene que tener mayor concreto, mayor seguridad por el peso que tienen las historias clínicas. Eso es dinero. Lo otro que ocupa entre el 10 y el 12% de los hospitales son espacios que ocupan las historias clínicas físicas. Si nosotros digitalizamos, eso sería un ahorro cuantioso en los sistemas de salud. Ahora, yo tengo una pregunta para Lucini Ortega, que está en Uruguay. Yo sé que a principios del año 2010, 2012, el gobierno de Venezuela le dio una gran cantidad de dinero al hospital más grande de Uruguay para que digitalizara sus historias clínicas. No sé si Lucini está al tanto de eso y no sé si sabe algo al respecto. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Acá la mayoría de las, aquí por ley deben tener la información de historia clínica digitalizada. Acá no solamente a lo que es los prestadores de salud, que acá el sistema es mutual, digamos, es como un híbrido entre no es ni privado ni público, la gran mayoría, si nos llama un sistema mutual, está el sistema público y los seguros privados, o sea, es mixto. En el cual el sistema mutual ocupa más de la mitad de la población, la cobertura mayor a la mitad de la población, el sistema público cercano al 35% y el sistema privado como en el orden del 10-12%. Adicional a esto están también lo que son emergencias médicas, porque acá la población es mayor, o sea, en gran parte es una población longeva, y hay muchas emergencias móviles, o sea, mucho ambulancias, sistemas que van a tu casa, sistemas de telemedicina, y por eso, basado en eso, toda la información debe estar resguardada desde el punto de vista electrónica, para que tu prestador de salud y tu ambulancia, digamos, estén interconectados y puedan tener todo el récord de la historia que has tenido. O sea, toda la historia clínica médica. Está regularizado y todo está bastante. Y en cuanto al hospital que cuando en el 2012 se hizo, con, digamos, el apoyo del gobierno de Chávez, fue acá lo que es el hospital universitario. Allí se hizo gran parte y sí, todo está digitalizado. Afortunadamente acá supieron aprovechar lo que era la inversión, lo que fue la inversión, y realmente se gestionó muy bien en salud en ese aspecto. Perfecto. Yo quiero darle a ustedes la experiencia que he tenido en Francia y aquí en Canadá. En Francia yo estudié en el año 2005, 2004, 2005. Y lo primero que hicieron fue darme una tarjetica, como una tarjeta de crédito, que a donde yo iba, de los hospitales o los ambulatorios, ahí tenía toda la clave de mi historia clínica. O sea, que no se repetía. O sea, no cuando iba para un médico en Montpellier o en otra ciudad, Nancy, no tenían que repetir todas las preguntas que usted, cuál edad tiene, cómo se llama, de dónde viene, todo eso ya estaba digitalizado. O sea que eso era un gran adelanto. Lo otro es que eso servía para conocer cuánto te costaba la enfermedad por enfermedad. Entonces ellos hacían un prorrateo con toda la información que tenían y expresaban en Francia, mira, un infarto te cuesta tantos miles de euros. Eso es lo que voy a pagar yo
¿Por qué? Porque hay un prorrateo con todo el sistema de información que ellos tenían. Ahora, aquí en Canadá, el sistema es público y se basa en la medicina familiar. Ya yo fui para mi médico familiar, ya me mandó a hacer todos los exámenes, y si yo me mudo de ciudad, por ejemplo, yo estoy en Calgary, me voy para otra ciudad, para Montreal, entonces el médico familiar que yo escoja en Montreal se va a comunicar con la médico familiar mía y le va a pedir la historia clínica mía. Y así más o menos es lo que se maneja aquí en Canadá. Y por supuesto, el gran cambio con el COVID-19 es que el 80% de la población que tenía COVID-19 era manejada por los sistemas regionales de salud de cada una de las provincias. Yo tuve COVID-19 y conmigo se comunicaba el sistema de salud de la región, de esta provincia, donde está Calgary. Me dice que necesito un médico, ya usted tiene fiebre, tiene esto, tiene aquello. Y si yo me sentía muy mal, entonces ellos me decían, bueno, ahora sí, va una ambulancia a recogerlo y lo va a llevar para tal hospital. Pero fue una cosa impresionante porque era por teléfono y me estaban monitoreando cada 24 horas me llamaban. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Usted está en su cuarto, no ha salido, no ha contaminado más nadie. ¿Quiénes están con usted? O sea, ellos estaban, era algo ya diferente de lo que yo veía, un sistema de salud ahora con respecto al COVID-19. No sé cuál es tu opinión, Luis. Mira, es que primero que estoy impresionado porque, por un lado, el Uruguay es uno de los que en este momento, cuando estamos hablando del sistema de información de salud, está mejor parado. Ahorita, pues, que me quedo impresionado es que ellos supieron aprovechar la inversión que hizo Venezuela, porque se fue dinero venezolano, para ellos y lo supieron hacer. Qué bueno por ellos, ¿ok? Que eso es interesante que lo pudieron aprovechar y de hecho ahorita inclusive están dando conferencias y están hablando de cómo ellos, aquí tengo parte de unas conferencias que abrí del Uruguay, que pues cómo hicieron la transformación digital de un sector anclada dentro de una estrategia de país, ¿ok? Entonces, claro, supieron aprovechar una inversión que no sabía que era de nosotros. Pero, ¿sabes? Que nosotros como venezolanos, mientras que nosotros que tuvimos todo el dinero del mundo que nos caía por botones, estamos en la edad de piedra todavía, ¿no? Que eso es un primer punto. Es parte triste, pero lo podemos hacer. No, claro que sí, y de hecho después quería hablar contigo, porque me gustaría tener tu nombre, porque ahí viene la segunda parte que Rodrigo está hablando con COVID. Ya nosotros estamos diseñando, lo que pasa es que no está en Venezuela, está en República Dominicana, está en Ecuador, está en todo lo que son, toda una línea COVID en la cual tú puedes hacer sistemas, en la cual tú puedes ver todo lo que sería el paciente COVID leve de manera ambulatoria y lo puedes hacer inclusive con inteligencia artificial muy básica, en la cual tú puedas detectar cuáles son los que tienen riesgo y de acuerdo a la evolución por día de enfermedad, tú puedes saber cuáles son los que probablemente tienes que tener mayor atención porque se pueden deteriorar de acuerdo a la clasificación o la estimación de riesgo. Eso ya lo estamos haciendo. Y cuando digo